aplauso por primera vez en esta mesa y con riesgo a que se quede Humberto Salazar. Hola, ¿cómo están, jóvenes? Gracias por estar aquí. Te hemos cogido prestado. Yo iba, un momentito, porque no es la primera vez en este estudio. En esta mesa, porque yo dije. Ahora sí. Porque esta mesa es nueva. Porque yo iba al otro estudio cuando era más pequeño. Exacto. Y tú eras pobre y feliz. Bueno, sigo siendo feliz. Nunca he sido pobre. Bueno, aquí estamos. Humberto, señores, ha sido una de las personas que mejor ha tratado y ha investigado y dimensionado el tema a través de nuestra plataforma de Al Tanto TV en el programa Al Tanto con Colombia. Y hemos querido invitarlo a propósito de sus proyecciones y que se dio a conocer la medida de coerción el día de ayer bajo amenaza de que iba a coger candela el Palacio de Justicia en boca de Ángelo, mi amigo Santiago Matías, que también se montó, reconocer a Somos Pueblo, que hizo la convocatoria, que fue también de los que hizo lo de la Plaza de la Bandera, Somos Pueblo, reconocer también el trabajo formidable que han hecho siempre Piro y Ripoll. Y sin más preámbulos, magistrado, ¿qué le pareció a usted la medida de coerción? Era lo esperable, sobre todo después del cambio de posición del Ministerio Público el viernes en la noche, que cambió la petición de ir a la cárcel de 3 de ellos, sobre todo uno que es al que hay que ponerle la lupa y que creo que es injusto que el resto de 7 vayan a Najayo y él se vaya para su casa, el señor Eduardo Reed, que el que quiera saber su papel solamente tiene que buscar la colección de Al Tanto TV, ahí está todo. No soy un experto en el tema, pero estuve en Senasa. Soy médico, conozco el tema, conozco el aseguramiento y estuve 10 años de mi vida entregado a lo que es ese tema y por lo tanto algo debo de saber, por muy estúpido que sea, ¿verdad? Tú dijiste en Al Tanto que no iba a pasar nada. Y no ha pasado nada todavía. Eso son medidas de coerción. Y la señal del Ministerio Público es mala. Y es mala porque el señor Eduardo Reed no es un actor cualquiera. El señor Eduardo Reed ya tiene una historia en el sector salud. Por ejemplo, él tiene una cadena de puntos de odontología. Él es odontólogo de profesión. Sí. Él tiene una cadena de consultorio de odontología que se llama Salud Bucal, que es un monopolio. Es un monopolio. Cualquier seguro que vaya ahí, que sea del sector público, aunque sea un seguro privado, por ejemplo, yo tengo un seguro privado, yo no trabajo en el sector público, por supuesto, pero usted va ahí y lo tiene que mandar a uno de lo que es Salud Bucal, que son sus centros de atención. Y el problema principal, que yo sé que ustedes lo saben porque lo pudimos explicar, que es el tema de capitar, es decir, pagar 1 a 1, 130 pesos por afiliado a una red de servicios cuando eso no está habilitado todavía en la República Dominicana, pero aparte de eso, meterle 500,000 personas a una serie de consultorios incapaces de atender esa cantidad de personas. Bueno, el expediente lo dice claramente, de lo que tenía contratado, había tratado durante 5 años un 4%, el resto es dinero entregado sin ningún tipo de servicio. Y eso no es idea de Santiago Jacín. Es imposible que sea una idea de Santiago Jacín. Yo le voy a explicar por qué. Déjame explicar un momentito nada más. Porque eso no es idea de Santiago Jacín, porque Santiago Jacín no es técnico en el tema de aseguramiento en el área. Los técnicos ahí son Gustavo Willamo, que trabajó conmigo, por supuesto, del equipo de la doctora Altagracia Guzmán, y yo me sorprendí que estuviera ahí porque era totalmente vinculado al PLD. Recuerden que yo estuve tiempo fuera del país, que no vivía acá, y yo perdí el contacto con mucha gente, pero él es ahora el testigo estrella, porque él es técnico en el área y lo conoce totalmente. Y la segunda persona que tiene esa idea es, ninguna duda, el señor Reed. Y el señor Reed, por sus relaciones con familias muy ricas del país, pues está recibiendo la gracia de enviarlo a su casa sin grillete. Sin grillete. Al señor Ángel Martínez, el detective, por ponerse a hablar disparate de funcionarios públicos, anda con grillete por ahí.
al señor Rita está sin grillete en su casa, es decir, que él de noche puede salir a pasear, irse a algún lado donde no lo vean mucho, visitar a familiar y no pasa ¿Cómo sabemos nada. que no va a tener grillete? No, porque no está en la sentencia. La sentencia tiene que decirlo. Wow. Cuénteme. Humberto, sí, dame un segundo, ya me- ¿Cómo puede ser que no hubo en ningún momento fiscalización? Es decir, no hubo una supervisión, una superintendencia, no hubo ninguna figura honesta o parte del aparato estatal que hubiese dado un warning, una alerta al resto de las instituciones. ¿Por qué falló, por ejemplo, el rol de la Cisaril acá? Antes de la Cisaril yo quisiera ir más arriba, si me permites. Porque a pesar de que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales es el veedor o controlador principal directo, se ha comprobado que SENASA tenía una doble contabilidad. Esa doble contabilidad se comprobó con la publicación de su estado financiero. ¿Cuál fue la palabra que le pusieron? Recuperado, corregido es la palabra. Corregido. Estado financiero corregido del año 2024, donde de un déficit de 1.000 y tantos millones de pesos en ese año subió a casi 9.000 millones de pesos. Y en lo que recogieron posteriormente habla de un déficit de 21.000 millones de pesos. Es decir, que falló todo. Humberto, pero eso de los estados financieros no ha sido todavía incluido en esta acusación. No, porque, eso bien. porque el estado financiero corregido se publicó el viernes, está ahí en la prensa. O sea, ellos publicaron el viernes el estado financiero corregido y el estado financiero Pero corregido. se estaba falsificando el estado financiero. Totalmente. Era una doble contabilidad. Entonces, ese otro proceso que no está incluido en el de... Pero hay un tema, y yo para contestar tu pregunta, hay que irse más arriba. ¿Dónde estaba el presidente de la República? Sí. En mi caso, nadie del gobierno puede hablarme de el nivel de información que tiene un presidente de la República, porque yo eché los dientes en ese Palacio Nacional y todo el mundo lo sabe. Yo soy balaguerista de profesión, si se quiere. O sea, ahí nosotros, la juventud del partido, se metió en ese palacio, yo sé. El presidente de la República es el único funcionario público que tiene una oficina de caliezaje particular. Se llama Dirección Nacional de Información, la que está al lado del palacio y lo separa un pasillo. Solamente usted tiene que cruzar cerquita de la iglesia y ya está en el terreno del DNI. El terreno del DNI. Ahí está. Entonces se dañó el DNI, no sirve, votaron a la gente. ¿Qué pasó? hace el DNI? El DNI, entre otras cosas, hace caliezaje a todos los funcionarios públicos. Y lleva informes de ese tipo, porque eso es seguridad nacional, al presidente de la República. Entonces, ¿y dónde estaba Luis Soto? Yo no entiendo, porque Luis Soto tiene 5 años ahí. O sea, nadie sabe los vehículos que compraban, los relojes, el tipo de vida, todo lo que pasaba ahí. Había uno que incluso era, el movimiento de efectivo, de tanto. Yo me sorprendí, volumen. hay un muchacho ahí de 35 años, Sí. que es la edad de uno de mis hijos. Sí. Y tiene un penthouse casi al lado de mi casa. Sí. Yo me di cuenta el domingo, cuando me llamaron el domingo pasado, que aquí está la policía. Digo, ¿y qué pasó? Me buscan. No es al lado. Y entonces, 35 años, un penthouse de 43 millones de pesos y nadie se dio cuenta. No, Humberto, así no. cuando tú dices dónde estaba el presidente de la República, vamos a ir a la historia de los hechos. Cuando se hace la denuncia, la fuerza, dicen que filtró uno de los afectados, que lo dejaron fuera de la Cogioca, le filtró a medios de comunicación o quizá la Fuerza del Pueblo, lo que estaba pasando en SENASA. Recordamos la semanal donde el presidente lo niega, dice que eso es la oposición. El presidente pone como un logro el tema de la inserción de personas. Eso lo hemos recordado en Al Tanto para que hagas ese resumen. Y cómo llega el punto del día de la rueda de prensa, donde Félix Reina y los directivos del DIECON anuncian que va a Procuraduría, que encontraron hallazgos graves, indicios graves de corrupción en SENASA. O sea, a mí me surge la pregunta del cambio de actitud, si es que en algún momento específico se sabe la dimensión de la bomba o se sabe la bomba de lo que está pasando en SENASA. Para mí al presidente lo engañaron en muchas cosas, le falló su sistema de información. Aparte del DNI tiene a la policía, el jefe de la policía se reúne con él,
más todos los J2, H2, toda esa cosa de las Fuerzas Armadas también tienen informes de inteligencia y nadie lo sabía. F2, J2, Perfecto, ahí está. G2. ¿Cuál es el timeline? El siguiente, porque hay que recogerlo desde el año pasado. Porque, y tú te acuerdas que lo tratamos en el programa, llevaron a una confusión que creo que ahora la van a resucitar. Yo no tengo una bola de cristal, pero me huele a eso, que el SENASA 2.0 es resucitar la parte de los 43 millones para quitar de lado a esto que es el tema grande. Se habla incluso, y yo te he escuchado a ti mucho hablar, se habla de que el fraude es de alrededor de 60 mil millones de pesos. Y son personas que ya han hecho historias, porque si en un año solamente tienen, en el 24 publican y hablamos de 21 mil millones, entonces usted tiene que irse 4 años atrás. Exacto. ¿Qué ocurrió en SENASA? Simplemente que Santiago Jacín creo que impuso su condición de jefe de campaña del sector externo del Partido Revolucionario Moderno. El presidente de la República tiene en su haber una situación terrible. Sus 3 jefes de campaña han estado vinculados a casos de corrupción y de los 3 ha tenido que salir. Roberto Fulcar tuvo que salir, lo que ocurrió en pandemia todo el mundo lo sabe, eso no se llevó a la justicia. Lisandro Macarrulla, el líder de los empresarios, también tuvo que salir y llegaron a un acuerdo. ¿Qué ha pasado con ese caso, verdad? Eso se enfrió, por supuesto, como va a pasar con este. Con este va a pasar lo mismo. Pero, bueno. Yo no creo que con este eso es lo que yo creo. Humberto, ¿no? Para mí con este va a pasar lo mismo. Humberto, cuando tú decías que creo. al presidente lo engañaron, explícame, porque ahí que Claro, quiero, de esta actitud de defender déjame eso, a entregar a Santiago Jacín. Déjame hacerte lo que creo que pasó. El doctor Jesús Ferri Iglesias era la cabeza de Cisarril. Él no ha hablado ni va a hablar, creo tampoco, pero él es el encargado de hacer toda la supervisión de SENASA. Pero el SENASA está llena de técnicos, gente que no tiene nada que ver con política o son de políticos de partidos de oposición. ¿Qué ocurre? A mediados del año pasado, entonces sacan a Jesús Ferri Iglesias y ahí comienza el problema. Porque según la información que yo tengo de técnicos que son amigos que están ahí, Ciara Hatton es una persona muy cuadrada y muy difícil en el sentido de que no juega con lo que es su reputación. Ciara Hatton es de los grandes protagonistas de esto, que no se lo reconozcan, según la información que yo tengo. Entonces él comienza a pedir información. No, dame esta información. Y ahí es que surge el tema. Le metió 20 auditores. De los faltantes. Santiago Jacín se resiste y él lo que hace es que le tira un equipo SWAT y ocupan la institución. Y cuando ocupan la institución comienzan a aparecer cosas y comienzan a borrar información. Humberto, cuando tú hablas de que Jesús Ferri Iglesias no va a hablar, es el superintendente de salud y riesgos laborales, Cisarril, que tenía que supervisar a SENASA, que parece ser que no vio, no quiso ver. Cuando hacen el cambio del superintendente, que entra Ciara Hatton, que entonces se habla de una doble contabilidad. Ahí es que comienza el problema. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Llega ese equipo y Santiago Jacín, aparentemente, apercibido de lo que puede pasar, arma un expediente. Ese es el expediente de la llamada riqueza barrial. Sí. Que después Yulisa Céspedes utiliza esa expresión. Los 41 millones. La riqueza barrial son unos carajitos, unos votos, unas cosas, y ese es el que lleva. Y ese mismo expediente lo lleva el presidente de la República. ¿El mismo Santiago? Sí, claro. Pues no lo se dice acuerdan, el presidente. hizo una rueda de prensa él. Lo dice el presidente en la semanal. O sea, Santiago Jacín hizo una rueda de prensa, un video. ¿Ustedes no se acuerdan? Sí, que muy frío. Él dijo. En octubre del año 2004, él fue y llevó 24. Un expediente. Eso es lo que dice el presidente, porque el presidente lo dice y lo asume como que es el problema, pero ese no era el problema. Eso era una bagatela. Entonces, Ciara Hatton sigue investigando, entran una gran contradicción ahí. Ciara Hatton, para no hacer muy largo, claro, en el medio meten el contrato de Farmacar, o sea, porque se supone que ya todo estaba listo, no, pero en febrero privatizan toda la provisión de medicamentos a una empresa que se llama Farmacar, que después, contratación y compras, anula el contrato porque no es un proveedor de salud, tenía que ir entonces a una licitación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega y tienen el informe listo, le llevan por eso que yo creo que el presidente
no estaba percibido de eso. Le llevan el informe al presidente y a los 3 días, en mayo, quita a Santiago Jacín. 3 días duró. Sí. Después que le entregan el informe, que Seara Hatton entrega el informe, lo saca de Senasa. Y al sacarlo de Senasa, por supuesto, comienzan a fluir una cantidad de informaciones que mientras él estaba ahí no podían fluir. Claro, claro. Entonces, eso nos lleva al mes de septiembre, primera semana de septiembre. Creo que el documento filtrado más importante es aquel contrato de Kersum que le entregaron a Nuria Piera, que ya se sabía porque había sido anteriormente, anterior a esa fecha, ya se sabía que ella estaba investigando el tema. Y por eso montan un programa paralelo. Ese programa paralelo, que creo que nunca ha pasado aquí, montaron 2 programas, uno un sábado y un domingo, totalmente contrarios, de 2 denuncias diferentes sobre una misma institución. Yo nunca había escuchado eso en el país, no que esté en mi memoria. O sea, Nuria habla de un tema, que es ese contrato de Kersum, que es fraudulento solamente al leerlo para nosotros los que trabajamos en el tema. O sea, ¿cómo usted me va a decir a mí que usted va a contratar 500.000 de personas del subsidiado por cápita cuando eso no existe en el país? O sea, no hay forma de hacer un contrato de ese tamaño. Y después aparece otro contrato con 300 más. O sea, estamos hablando de 800.000. Pero no son 65 millones mensuales, son 104 millones de pesos mensuales que le pagaban a la empresa del señor Reed solamente por ese concepto. 104 millones de pesos. Por ese concepto. Si usted le quita eso, un 30%, que según el Ministerio Público le entregaban usted a Santiago Jacín, entonces usted está hablando de alrededor de 35 millones de pesos cada mes por ese concepto. Por ese único concepto. Por ese único concepto. Una pregunta, Humberto, porque yo creo que Nicolás hacía ese comentario hace un ratito y sé que hay otras personas que tal vez tienen el mismo sentir. O sea, aún usted explicando, vemos que hay como una contradicción porque si bien es cierto que usted menciona eso que hizo Santiago Jacín sacando unas informaciones para justificar lo que olía ya, que había un tema, pero por el otro lado estamos hablando, y usted mismo describe como el presidente es la persona más informada, como tiene un pasillo de distancia el DNI, como hay grupos como el J2, entonces, ¿cómo puede un presidente ser la persona más informada, tener un equipo de diferentes grupos que el único trabajo que tienen es precisamente recabar información y darle al presidente? Con el presidente. Entonces, ¿cómo es posible que no lo sepa? Todavía como que no cuadra. Y como bien dijo Nicolás, 5 yo años. quiero defender al presidente. Yo de verdad le quiero creer que él no sabía, pero me la pone difícil. A mí me cuadra porque estas canas me salieron haciendo política. Es muy difícil usted pelear con uno de los amigos del presidente, de los que están más cerca. Por ejemplo, en el gobierno de Danilo, ¿usted cree que nadie se daba cuenta que Alexis era un privilegiado en los contratos de provisión de equipos y de reconstrucción de hospitales? ¿Usted cree que nadie se daba cuenta? Yo me di cuenta y a mí me cancelaron del gobierno por eso. Me cancelaron por ese tema y me cancelaron por estar arreglando hospitales, y yo, por supuesto, que tenía un proyecto del Banco Mundial que decía lo contrario a eso. Por ejemplo, el Darío Contreras, nosotros planteamos un hospital en la autopista Las Américas. No reparar ese tiesto de hospital. Y yo decía, los técnicos del Banco Mundial dijeron, hagan ahí una gran unidad de atención primaria. Yo lo planteé. ¿Usted sabe lo que pasó? Nunca más me invitaron a una reunión. Así funcionan los gobiernos. Los presidentes no necesariamente están apercibidos de todo lo que pasa. Yo creo, y por lo menos en mi caso le doy un margen de duda a lo que es la actitud del presidente Abinader, porque yo no creo que un presidente de la República, frente a una acción como esa, que le voy a decir cuál es el problema principal ahora, no reaccionara. Mire cuál es el problema desde el punto de vista técnico. Cuando usted habla de subsidiado, hay 3 regímenes. Este gobierno se comió uno. O sea, anuló eso que está en la ley. Está el subsidiado, el contributivo subsidiado, donde debería estar yo y todos los que no tienen un empleo en el gobierno, que somos muchísimos, y el contributivo, que son los que tienen empleos. ¿Qué pasa con eso? El régimen subsidiado de la Seguridad Social a través de SENASA, que es exclusivo de SENASA, tiene un fin que no se lo puede traspasar a nadie. ¿Cuál es? El financiamiento del sector público de salud. O sea,
el subsidiado, usted tiene un carnet del subsidiado donde usted tiene que ir a buscar atención médica, es al sector público, no es al sector privado. Eso es lo que estipula la ley, eso es lo que usted tiene que hacer. Como en cualquier parte del mundo. Exactamente, porque es dinero público. Y eso que nosotros llamamos el presupuesto histórico de los hospitales, donde se suple lo que falta del régimen subsidiado, porque usted como director de hospital, que está en un hospital, usted le brinda un servicio a un seguro público y ese seguro público le devuelve el costo de ese servicio. Entonces, lo que han hecho es quitarle todo el presupuesto a los hospitales y clínicas rurales del país y todo lo que es atención primaria, atención hospitalaria, atención ambulatoria, que es pago por SENASA en el sector público, eso se le quitó. Humberto, SENASA. Y al quitarle, por supuesto, ¿qué hace? Hay más demanda en el sector privado y ahí viene el problema de un déficit que también tienen en la parte contributiva, en los dos tienen. Humberto, hay una pregunta que se hace mucha gente en República Dominicana. ¿Se financiaron las campañas del año 2024 con dinero del SENASA? Yo no lo sé si exactamente eso ocurrió, pero sí me es sospechosa la sentencia. ¿Por qué me es sospechosa la sentencia? Porque el señor Eduardo Ríos está vinculado a una de las familias más ricas del país. Su esposa, la señora Sara Villanueva, es hermana y vicepresidente de Viamar. Y es hermana del señor Fernando Villanueva, el presidente de Viamar. Me imagino que ustedes lo dijeron, porque eso es público. Eso lo dijimos en Al Tanto. Sí. Y eso lo hace, el apellido Villanueva ha estado siempre vinculado a las campañas del PRD. Si no, piensen cómo se llamaba la esposa de Jacobo Magluta. Usted sabe cómo se llamaba, usted tiene cana igual que yo. Villanueva. Exactamente. Entonces es un tema de periodismo de hace tiempo. Pero aparte de eso, yo quiero ver los estados financieros ya chequeados, porque todavía no hay un estado final, pero que están reconstruidos del año 2020, 2021, 2022 ¿Y si lo maquillaron, y Humberto? 2023. ¿Y si lo maquillaron? Bueno, el de 2024 lo maquillaron y salió la verdad. Salió la verdad. Humberto, o sea, salió un déficit de 9,000 millones que ya comienzan a cubrirlo porque el gobierno tendrá la obligación de cubrir esto. es propicio el momento, perdón Freddy, Sí, para compartir con la audiencia el comunicado oficial de la Junta Directiva de ANGE, dado en Santo Domingo 14 de diciembre de 2025. Por este medio comunicamos, ANGE informa a sus socios que la directiva Sonia Reed Villanueva ha presentado su renuncia de esta Junta Directiva con efectividad de inmediato. La Junta Directiva desea expresar su más sincero agradecimiento a la señora Sonia Reed Villanueva por el compromiso dedicado y entrega que ha demostrado en su gestión como miembro de esta directiva. Atentamente, Junta Directiva. Es la renuncia de la hija del señor Eduardo Reed Estrella, que ha renunciado como miembro de la Junta Directiva de ANGE con efecto de inmediato. Porque ella es la presidenta del grupo RIT, pero ella no firmó los contratos. Se lo firmó su papá. Y por su papá, por eso le está echando toda la culpa. Si él no va al juicio, lo hubieran llevado a ella. Y ella probablemente no tiene nada que ver. No creo que tenga edad para estar en esos tejemanejes políticos. Pero siguiendo con el tema de financiamiento de campaña, Pero está disfrutando. los empresarios, yo escribí hoy porque a esta mañana, cuando me desperté temprano, digo, ¿qué yo escribo hoy? Ah, ya sé. Una vez yo venía con Guaroa Liranzo, en un avión. Yo hacía vuelos ambulancias, entonces él lo traíamos de bola muchas veces desde Miami. Y yo le pregunté a don Guaroa, ¿y por qué los empresarios participan tanto en política? Y me dice, no, es que los empresarios somos como los apostadores de caballos. Nosotros apostamos al que alguien gana y después vamos y cobramos. Así es que funciona. Entonces, el tema de la República Dominicana es muy serio, porque por el descrédito que tienen los políticos dominicanos, yo trabajé con dos empresarios que al mismo tiempo eran políticos, Jacinto Peinado y Carlos Morales Troncoso, y su visión era social y empresarial, y prácticamente don Jacinto quebró sus empresas por su visión social. Entonces, pero ahora no, eso eran políticos, empresarios. Esto no, ahora hay empresarios enganchados a políticos.
y llegan a los cargos simplemente para hacer ese tipo de tratativa, y eso el país no lo soporta. ¿Y cómo se explica que entonces le demos 18 meses de prisión a Santiago Jacín y a Eduardo Reed, lo mandemos a su casa? Sin grillete. Explícanos eso desde la concepción de lo que sea que haya que explicarla, porque no lo entendemos. El jueves yo hablé, por casualidad, me visitó un amigo que trabaja en el Palacio Nacional, y yo le decía a él, digo, mira, dale al presidente Abinader un mensaje de mi parte, tú puedes. Me dijo, sí, yo se lo digo. Pues dile lo siguiente. Es una persona del reformismo. Digo, dile lo siguiente. Meta preso a esa gente porque el país se va a levantar. Si no lo mete, eso fue el jueves. Digo, el país se le va a levantar si no meten preso a esa gente. Al final esos están presos y los empresarios fuera, porque los empresarios tienen un manto de protección. Y yo no sé cómo los políticos, solamente no deberían tenerlo, Humberto. Pero lo tienen. Pero no deberían. Pero lo tienen porque los empresarios están enganchados a los políticos y el presidente de la República es un empresario con lazos fuertes con el empresariado. Este es un gobierno de empresarios. Ustedes no se han dado cuenta. Si no se han dado cuenta, yo les puedo sacar la cuenta. Uno a uno, ¿cuántos miembros, dirigentes tradicionales del PRD antiguo, el PRM, tienen fuerza a nivel de ministerios? Ahora cuéntame los empresarios. Muy pocos. Son muy pocos. Es más, algunos han tenido que ser sustituidos por gente del Partido Reformista y de otros partidos. Faltan empresarios, Humberto, en estos expedientes. Yo he sostenido van a aparecer ahora. Yo he sostenido la información de que hay más de 5 fuentes diferentes de corrupción que estaban conviviendo en Senasa y que se ha abordado solo el caso de los sobornos en esta ocasión, los contratos que originaron sobornos. Y entonces he dicho, falta el tema de las medicinas, faltan los médicos que van a ser apresados, faltan... ¿De qué se tratará Senasa 2.0? 2.0. Bueno, a mí me dijo un médico amigo que tengo en una clínica, yo soy médico toda mi vida, que uno de los acusados compró una de esas máquinas que usan los narcos para acumular dólares. Para contar, no. Que le sacan como el aire para ponerlo chiquito, porque eran tantos que no le cabían. Sellado al vacío. Porque eran tantos que no le cabían. Y hacía galas de eso. Es verdad que decía que lo hacía. Ese tipo de situación hemos llegado acá. Y sin embargo, Humberto, tú dices que no va a pasar nada, que este va a ser como un caso más que se va a callar. ¿De verdad tú crees que este país aguante que este caso de Senasa se silencie y sea un casito más de los tantos que hay de corrupción en la República Dominicana? ¿Tú lo crees realmente? Todo va a depender de Santiago Jacín, porque hasta ahora ha habido una omertá, que es el juramento de silencio que se hacen las mafias. Si usted habla, tiene un problema eso serio. Tiene que ser del lado y lado, porque si del otro lado no te cumple, te prometo que tú vas para tu casa y vas para la cárcel, entonces podría quebrarse el juramento. Yo le voy a leer mi bola de cristal, lo que creo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Usted está hablando de 18 meses, él no va a estar 18 meses en Najayo. Bueno. En 3 meses ya le toca una revisión de la medida de coerción. Eso es el mes de febrero. Y ahí el pueblo se ha docenado. En el mes de febrero van a resucitar probablemente, si llega hasta allá, el tema de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, yo se lo dije al señor abogado, es una enfermedad autoinmune que tiene tratamiento. Y él fue declarado con esclerosis múltiple en el 2011, según ellos. Y entonces él se tiró la campaña del 12, la del 16, la del 20 y la del 24 no tenía nada. Con activismo del carajo. Exactamente. Pero aquí lo atienden en los hospitales. Por supuesto Claro que sí. Por ahí está. Y la En el Padre Villini. Hay muchos que la conocemos. Ahí la está, tarjeta mira, de mira la Senasa, solución. la tarjeta de Senasa cubre... Ese es un problema. Ese es un problema. Y él tiene Es que el tener siguiente. Senasa. Senasa es una empresa que rige 2 regímenes del Seguro Familiar de Salud. El subsidiado no puede quebrar, porque ahí está la mitad de la población. Usted hablan de 5.7 millones de afiliados y somos 11 en la mitad. Sí. El Son 50%. 7.3 los afiliados. 7.3 Sí, pero él dice del subsidiado. Pero el subsidiado. Perdón, sí. Y Senasa tiene 1.8 millones, incluyendo los jubilados, del contributivo.
como hay libre elección, lo más probable es que mucha gente comience a migrar de SENASA hacia otro tipo, hacia los seguros Humberto, ¿por privados. qué un pensionado Eso es es muy contributivo seguro. y no es subsidiado? Porque el pensionado, aunque no lo creas, sale del seguro cuando lo pensionan, excepto que quede en el subsidiado. Para tú como pensionado pertenecer a un seguro que tenga un plan que te cubra, porque el seguro es básico, eso no cubre casi nada, tienes que pagar. Y para pagar, claro, tú lo que haces es que tiene una parte de uno y a ese le pone un contributivo, un complementario. Por eso es, aunque no lo crean, mientras las personas tienen mayor edad, el aseguramiento es peor. Sí. Las aseguradoras, y por eso el lío que tienen ahora, las aseguradoras quieren la gente joven que no se Y enferme. debería ser al Humberto, revés. O la quiero- gente como yo que no se enferma. Quiero agradecer a toda la gente que está en sintonía, más de 1000 personas que se han mantenido en sintonía con nosotros en el en vivo. Permanente. Pregunta Clara Monegro. Bueno, compatriota, mi pregunta es, ¿cumplirán esos corruptos el tiempo? Eso es engañar al pueblo, eso es otro engaño. ¿Por qué tú dices que no va a cumplir los 18 meses? Continúa en esa línea, Santiago. ¿Y qué va a pasar con Reed? Porque se arriesgan a que hable. Si se desespera, está en cárcel, hablará. Y si habla, aquí va a haber problemas serios. Entonces, hablar significa que hay otras personas que están involucradas en este caso, que son cómplices de todo lo que pasó, y esa persona, esos nombres no se han mencionado. Hablar también significa que podría transparentar lo que se usó en campaña electoral y eso haría que el gobierno actual fuera ilegítimo, porque llegó a la presidencia con medios que no son legítimos. Eso es lo que Señores, ocurre. Humberto habla El claro. tema institucional, está en juego y no se puede permitir que el señor Santiago Jacín hable porque estoy casi seguro, por el lapso que tiene con tema de vehículos, financiamiento de campaña, gente que da mucho dinero para campaña, que él sabe muy bien a dónde fue a parar esa cantidad de dinero que no son 3 pesos. Se habla de no un déficit, el déficit es 21,000 millones, pero habla de un fraude de 60,000 millones. ¿Cuánto Eso veremos. se gastó Y un aproximadamente chisma, en la campaña pasada? Eso no lo sé, pero ¿Cuánto mucho cuesta dinero. una campaña Pero a eso de tampoco reelección? lo sé. ¿Quién me puede decir cuánto cuesta una Eso campaña? tampoco lo sé. Se- Imagínate se- que los políticos 6.587 dominicanos han millones. tenido que agenciarse a los narcotraficantes para que 6.587 se la millones. paguen. O sea que ahora mismo el presidente Abinader Ya Freddy está- respondió, 6.587 millones. ¿Quién? Y que cuesta una campaña. elección. Y yo La pregunto, campaña. si se habla de ¿Cuánto? 60,000 No, muy millones. poco. Eso es muy poco. Muy poco, Freddy. 150 millones Mira, de dólares cuesta una campaña. Ustedes pueden buscar por ahí una declaración de el ingeniero Ramón Albuquerque. Dice el ingeniero Ramón Albuquerque que a él le dieron Sí. para los candidatos a senador 583. 583 o 93 No, yo creo que millones él para cada uno. Él se equivocó. ¿Usted sabe cuánto es eso? Él se equivocó. 19,000 millones No, eso de fue, pesos. eso fue que se le trapapeló la lengua, eso no es posible. Pero eso fue lo que dijo. Pero Lo ¿cómo es dijo. posible? Y él no lo recogió, La no se ha pregunta- desmentido. una Y nunca lo ha recogido. Una pregunta buscapié. Una Gran pregunta. pregunta, Bucapié. Primicia. Saludos para Berky. ¿No te da miedo el hecho de que el señor Jacín va a una cárcel pública en un momento en el que él tiene unas informaciones privilegiadas de altísimo peligro para la República y que ese señor pudiera darle un ataque del corazón? Pensé que Humberto tuviera miedo de algo que lo involucre a él. ¿Tú no crees que existe la posibilidad, viendo la cantidad de informaciones que Sí. retiene ese señor y de lo peligrosas que son esas informaciones, de que de repente esa enfermedad que tiene se Bueno, agrave? Súbitamente. El abogado de Santiago Jacín habló de que podía morir súbitamente en la cárcel. Bueno, de muerte súbita podemos morir todos. Todos. Exactamente. Absolutamente todo. Para nosotros una muerte No por súbita es una ahora. parada cardíaca que no tiene explicación. Se acabó, cayó ahí y murió. Es una muerte súbita, tiene un montón de causas. Pero probablemente será por salud que lo sacarán de la cárcel. Lo mandarán a O su por casa. falta de salud. Lo mandarán a su casa y a pesar de la cara que tú me pones, yo creo que eso comenzarán a darle esa cronoterapia típica que se da aquí a las cosas, que un tema sucede a otro con un problema. El problema es que ahí hay sangre y muerte. Ujú.
en ese fraude hay sangre y muerte. Porque Y mucha. la falta de dinero se convierte en servicios denegados. Ese es el tema. Claro. O sea, yo no tengo dinero, no te puedo pagar el seguro, entonces tú vas a hacer tu cardiograma, un electrocardiograma. No, el seguro no te cubre. Yo no tengo el dinero, no se hace. No, que esta pastilla te ayuda si tú tienes un cáncer de mama, pero eso vale tanto, el seguro no te cubre, entonces eso es negación de servicios. Y si es negación de servicios, fíjense lo curioso. Mangione, no recuerdo el nombre exacto. Luigi Mangione, en Nueva York, mató al presidente de la aseguradora más grande de Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Por denegación de servicios, porque la gente se desespera. Entonces, nunca se va a poder calcular la cantidad de muertes que hubo por esa causa. Por falta de dinero, simplemente, porque el dinero lo distrajeron en otra cosa. Humberto, según lo que usted ha relatado, entonces el presidente Luis Abinader se encuentra ahora mismo en lo que podríamos decir entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si no mandaban a Santiago Jacim a la cárcel, salía el pueblo para la calle. Pero si dejan a Jacim en la cárcel, sale información que afecta todo lo que nosotros como dominicanos creemos que fueron las elecciones pasadas. Entonces ahora mismo él no puede moverse para ningún lado, porque ahora mismo ni puede dejar a Jacim en la cárcel porque entonces se le cae el gobierno, pero tampoco lo puede sacar porque entonces sale la gente para la calle. Ahora tiene que el presidente sentarse a beberse un té para saber qué es lo que él va a hacer en los próximos pasos. Él lo sabe ya, porque la República Dominicana es muy predecible. Es predecible porque todos nos conocemos y usted puede estudiar muy fácilmente a la gente, si tiene la capacidad de hacerlo. Lo que va a hacer el presidente es darle cronoterapia a ese tema. Él va a poner a funcionar la justicia independiente. Pero tú no cuentas con la revuelta que se armó anoche ahí. O sea, tú habías visto esos grupos que ya han marchado con el tema haitiano, los influencers. ¿Tú habías visto eso en otro proceso judicial? Claro, no, en todo el proceso judicial no, pero sí te vi a ti con un micrófono y a un grupo de gente de la que está aquí allá en Matamosquito y ya eso se olvidó. Ya nadie habla de los haitianos. Sí, pero se tomaron medidas. No se dan cuenta que ya nadie habla de los haitianos. Aquí juegan al tiempo. Yo creo, eso es lo que yo creo, porque yo no soy un brujo tampoco. Yo no soy un brujo tampoco. Toda esa gente pedida en extradición. ¿Se ha paralizado eso ahí? A mí me preguntan qué va a pasar. Yo creo que en los próximos 3 meses Santiago Jacim va a salir de ahí. Nadie se va a tirar a la calle, la gente se va a tranquilizar. Y eso, porque tampoco lo condenaron a 30 años de prisión. No es una condena, es el juicio, no, claro. Es un juicio de medida de coerción para entonces exponerse en los próximos 18 meses al Ministerio Público a investigar el caso. Y después decir que no dio tiempo porque es un caso complejo y darle un ya usted se lo sabe, ya usted se lo sabe. Pero la diferencia sería, y atención aquí, lo único que rompe ese círculo que yo describí y ese entre espada y pared que está el presidente Luis Abinader, estamos de acuerdo en son dos opciones. A ver. Todo le sale perfecto al presidente Luis Abinader si el pueblo se queda tranquilito, si nos olvidamos de ese furor y esa rabia que tenemos dentro por todo lo ocurrido en Senasa. Pero si en los próximos 18 meses el pueblo se mantiene alerta a todo lo que está pasando y no nos dejamos vencer por la resignación, entonces podríamos tener un resultado diferente. Bueno, yo... Bien alumno del presidente Balaguer, yo le voy a decir lo que puede pasar, lo que pasa con los narcotraficantes. ¿Qué pasa con los narcotraficantes? Va a pasar con esto. Ese dinero está maldito. Ese dinero está maldito porque tiene muerte y sangre. Y por lo tanto, ellos al final pagarán todos los que son culpables de esta desgracia que está viviendo la República. Muchas gracias al doctor Humberto Salazar. Para ver más, busque también sus entrevistas en Al Tanto. Es una nueva